Hola a todas y a todos. Ahora nos toca analizar el concepto de límite de una función vectorial. Como pueden ver, aquí ya tenemos nuestra definición y nos dice lo siguiente. Sea R de t una función vectorial con sus componentes f de t en i, g de t en j y h de t en k. Entonces, el límite de R de t cuando t tiende al valor de a es calcular el límite de esa función vectorial es calcular el límite de la componente en la dirección de y, que es la función f de t, cuando t tiende al valor de a. Calcular el límite de la función componente en la dirección de j, que es g de t, cuando t tiende al valor de a. Y calcular el límite de la función componente en la dirección de k, que es h de t. Entonces, como pueden observar, operativamente esto no es complicado porque simplemente es calcular el límite de una función vectorial de variable escalar, es calcular el límite de cada una de sus componentes con respecto a t hacia el valor en el cual pues se tiene cierta tendencia. Pero en realidad esto pues no solamente no es entender qué es el límite, porque el límite no es nada más operar y calcular límites. El límite es entender que hay una tendencia de las funciones. Entonces necesitamos un poquito más de información, como la siguiente. Vamos a ver. Nos dice esto que tenemos aquí. Si R de t tiende al vector L cuando t tiende al valor de a, la longitud r de t menos L tiende a 0. Entonces aquí ya se nos da una explicación un poquito más dándole sentido a lo que es esa tendencia. Es decir, que si el parámetro tiende a un valor, entonces nuestra función vectorial tiende a un vector. Entonces, cada vez que el parámetro se acerque más al valor de a, la distancia que hay entre nuestra función y ese vector hacia el cual tiende esa función, cuando t tiende al valor de a, esa longitud será cada vez más pequeña y tenderá a 0. Para ello, pues vamos a explicar esto con más detalle. ¿Qué les parece? Bueno, vamos a ver, vamos a hacer una figura. Vamos a decir que tenemos nuestra función r de t. Esta función lo que hace es que genera su gráfica una curva. Vamos a decir que esta sea nuestra curva, ¿verdad? La curva que está formando, ¿verdad? Que se forma con la función r de t, su gráfica. Entonces, nos dice, ¿qué pasa si aquí tenemos, aquí abajo, vean, vamos a poner aquí vamos a poner nuestro valor de nuestro parámetro. Entonces vamos a ver el parámetro, recuerden que es un número real. Entonces lo que vamos a poner aquí es 0 aquí y aquí vamos a poner el valor, acuérdense que esto es el valor de t. Entonces vamos a decir que aquí t es igual al valor de a. Entonces vamos a ver que el valor de t puede ir, ¿verdad?, acercándose al valor de a, este valor de a. Entonces, cada vez que ¿verdad?, cada vez que este parámetro se acerca al valor de a, pues entonces nuestra función se acerca a un vector L. Vamos a poner aquí, ¿no?, en azul. Vamos a poner nuestra función, vamos a suponer que aquí está nuestra función aquí. Véanla bien. Vamos a poner nuestra función. Aquí está. Este va a ser nuestro vector de posición y esto va a ser, aquí le vamos a poner r de t. R de t. Entonces,
esta es nuestra función y aquí está su vector de posición. Cuando el valor, ¿verdad? El valor de R de t, ¿verdad? Vamos a ver. Cuando toma el valor de t igual a, esperamos que nuestra función esté en vamos a suponer, aquí, en el vector L. Vamos a ponerlo muy bien. Entonces vamos a tener aquí nuestro vector L. Ahí está el vector L. Este vector L es cuando esto es igual al vector, a la función vectorial en t igual a A. Ahora, recuerden que el límite es una tendencia. Entonces, a medida que t tiende al valor de A, entonces, R de t, voy a poner aquí, tiende al vector L. ¿Están de acuerdo? Entonces, si t tiende al valor de A, entonces este vector tiende a L. Y digo, a ver, si t tiende al valor de A, está tendiendo, ¿no? Al valor de A. Entonces, este vector debe de tender hacia este vector. Entonces, vamos a ver. Y nos dice que la longitud de R de t menos L tiende a 0. Bueno, pues entonces vamos a poner esa longitud. Vamos a ponerla aquí. Entonces nos dicen que esto, voy a poner en amarillo, esto que está aquí, ¿verdad? Aquí está. Esto que está en amarillo va a ser nuestra, aquí le voy a poner esta longitud, ¿verdad? Que dice que es R de t menos el vector L, dice que tiende a 0. Vamos a ver, cada vez que t tiende al valor de A, vamos a decir aquí, voy a poner aquí, vamos a suponer, ¿no? Que empieza aquí el valor de t, después aquí, cada vez se va a ir acercando. Cada vez que nos vamos a ir acercando, vamos a ver que vamos a tener vectores, ¿no? Vamos a dibujarlos aquí. Vamos a suponer que tenemos esta tendencia. Voy a ponerle en azul. Esta. Si se acerca cada vez el parámetro al valor de A, entonces se genera, por decir, este vector que está aquí. Ahora R de t ya llega aquí. Y entonces este vector, vamos a ponerlo amarillo aquí, ya esa magnitud ya es otra, ¿verdad? Ahí ya es de este vector amarillo, ya es otra, ya es más pequeña. Si t, vamos a decir, ¿verdad? Ya estaba aquí, después aquí, después aquí. Entonces, cada vez que se va acercando el parámetro t al valor de A, entonces se van generando, ¿verdad? Aquí se van generando vectores que están tendiendo, ¿verdad? A ese vector, vamos a suponer, a ese vector tendencia, que es L. Ahí está. Y esa magnitud, esa diferencia de vectores, pues se va haciendo cada vez más pequeña. Véanlo bien. Vamos a ver ahora otra, ¿verdad? Otra tendencia aquí. El valor de t aquí, vamos a ver, el valor de t ya está más cercano al valor de A, más cercano, y este se acerca, ¿verdad? Este tiende hacia el vector L. Y entonces en color amarillo, vean que este vector ya se hace cada vez más, su magnitud cada vez más pequeña. Si existe esa tendencia al vector L y esto tiende a 0, es que existe el límite. Vamos ya por último a poner algo muy pequeño. Vamos a suponer que ya está muy cercano aquí, ¿verdad? Ahí ya está muy cercano. Entonces aquí nuestra tendencia, ¿verdad? Aquí nuestra diferencia. Vamos a ponerle aquí
ya no se vería, ¿verdad? Aquí en amarillo, aquí y aquí, ya casi no se vería. Es más, si quieren la ponemos en verde para que se vea. Esto sería pues nuestra diferencia de vectores y sería esta, ¿verdad? Cuya magnitud, bueno, vamos a ponerlo, cuya magnitud, si se fijan, ya fue muy aquí, esta vertecita es muy pequeña y esto tiende a 0. Por lo tanto, entonces, si existe, ¿verdad? Esta tendencia del parámetro a un valor y esta tendencia del vector r de t hacia el vector L, y esto lo vemos como una magnitud entre esos dos vectores que tiende a 0, entonces decimos que existe el límite. Eso es lo que nosotros estamos diciendo, ¿no? Que hay una tendencia, ¿no? Y como pueden ver aquí, muy interesante, que ese límite hace que nuestra función empiece a cambiar en cada valor del parámetro de posición, es decir, que el vector de posición se empieza a mover, ¿verdad? Hacia esa tendencia. Esto que estamos observando, pues no es más que el antesala del concepto de derivada, pero debemos de comprender este concepto. Bueno, una vez que tenemos esta idea, pues necesitamos ver, pues ahora sí, un ejemplo sobre el cálculo de límites, ¿no? Entonces vamos a ver cómo podríamos calcular un límite de este tipo. Bien, aquí nos indican que hay que determinar el siguiente límite. Nos dicen que el límite de la función r de t vectorial cuando t tiende a 0. Sí, aquí tenemos la función vectorial. Entonces veamos. Operativamente ya nos dijeron que debemos de calcular el límite de cada una de las componentes. Bueno, en esta ocasión pues vamos a calcularlo completamente, es decir, el límite de cuando t tiende al valor de 0 de la función r de t es igual al límite de cuando t tiende al valor de 0 de, vamos a ponerle aquí, 2 más t cuadrada, y todo eso debe de ser en i, más el límite de cuando t tiende al valor de 0 de t por e a la menos t, y todo eso en j. Y después nos toca poner el límite de cuando t tiende al valor de 0 de, aquí nos falta algo, aquí, de seno de t entre t, y eso en la dirección de k. Bueno, entonces queda que nuestro límite, o sea, a qué vector tiende la función r de t cuando el parámetro tiende a 0, ¿a qué vector tiende? Entonces, como podemos ver, la tendencia de esta función cuando t tiende a 0 tiende a 0 al cuadrado más 2 tiende a 2. Al número 2 es una tendencia, no es que sea igual, tiende a 2 y en la dirección de i. Más. Ahora nos dice la componente en j, si esto vale 0, la tendencia es de 0 por e a la menos 0, que es 1. Entonces es 0. Esta componente tiende a 0 cuando el parámetro t tiende al valor de 0. Entonces ponemos 0j. Más, vemos aquí, la tendencia de la función componente en la dirección de k es 1. Recuerden que esto es una indeterminación, ¿verdad? Quedaría 0 entre 0 y se puede resolver por L'Hopital o por forma gráfica. Este límite, esta tendencia de seno de t entre t cuando t tiende a 0 es 1. Verifíquenlo nada más de su curso de cálculo y geometría. Entonces nos queda k.
bueno, vamos a ponerlo 1 por K. Entonces, el límite, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí. Este sería, más bien, esta es la tendencia. La función tiende a este vector cuando t tiende igual a 0. Este lo vamos a poner para que quede más bonito. Aquí nos vamos a poner tiende a 2i más k. Lo podemos también escribir de esa forma. Entonces, de esa manera, pues vamos a poder calcular nuestros límites. Como pueden ver, no es complicado. Nada más que lo único sí importante es que este es el vector al que tiende esta función cuando t tiende a 0. No es que sea igual, la función no es igual. Esto es una tendencia. Puede ser que ni siquiera llegue a 0, ¿verdad? El parámetro, y también esta función jamás llegue a esto, pero tiende a este vector y el valor de t también tiende. El límite es una tendencia. Bueno, como estamos viendo este cálculo de límites, pues vamos a ver sus propiedades. Esto está reflejado en un teorema. Nos dicen que tenemos dos funciones vectoriales, f de t y g de t, que tienen límite cuando t tiende al valor de a y c es un número real. Bueno, lo primero que nos dicen es que si nos solicitan calcular el límite cuando t tiende a de la adición o sustracción de dos funciones vectoriales, nos va a dar una función. Entonces, esto que estamos realizando nos va a dar una nueva función o un vector. Vamos a ver si ya nos da la tendencia a la hora, no, más bien nos va a dar un vector, ¿no? Como lo vimos en el caso anterior, pues calcularíamos el límite de esta función, después el límite de esta función y lo sumamos o lo restamos y nos da la tendencia. Ahora, igual aquí, si es necesario que se multiplique una función vectorial por una constante, cuando calculamos el límite de la función cuando t tiende a de esta función vectorial y multiplicamos por el escalar. Entonces, al escalar, pues no le calculamos el límite. También, otra propiedad, vamos a ver estas dos propiedades que faltan y nos dicen que podemos también valorar el producto punto, ¿verdad? Con el límite. Es decir, si nos piden el producto punto, ya sea que calculemos el límite de esta función primero con esta tendencia, ¿verdad? Y también después el límite de g de t hacia t cuando tiende a y obtenemos el producto escalar o producto punto, o ya sea que primero obtengamos el producto punto de estas dos funciones y después calculemos, ¿verdad? Nuestra tendencia, ¿sí? Bueno, aquí también nos dice que podemos calcular nuestro producto cruz. Primero puede ser de esta manera, ¿verdad? Calculamos nuestro límite a esta función, después a esta función g de t y producto cruz, o calculamos el producto cruz y después le calculamos su tendencia, ¿no? Su límite cuando t tiende al valor de a. Bueno, con ello, pues terminamos de ver este concepto de límite, que es muy importante y que pues, nos va a ayudar en las siguientes clases pues a analizar el concepto de derivada. Muchas gracias.